En el diálogo técnico de experiencias nacionales, al que veremos ahora, es moderado por el señor Ángel Rodríguez Valdera del equipo de UNFA, a quien le invitamos por favor que suba al escenario. Aquí viene con nosotros. Un aplauso para recibir a Ángel. Gracias, Ángel. Y también invitamos al escenario a quienes les acompañarán en este diálogo técnico. Recibimos a la señora Laura Torres, encargada de la Unidad Técnica de Gestión del CONANI. Gracias, Laura. Nilka Castro, encargada del componente de ESI de la Dirección de Orientación y Psicología del MINER. Y la señora Dinora Fanit Cordero, del panel consultivo de jóvenes YAP, representación joven. Ahí está. Con ustedes en el escenario damos paso a este diálogo técnico. Bueno, hola a todas y todos, espero que estén súper bien. Yo sí quisiera pedir otro aplauso para Natalia, definitivamente fue una... No, lo que pasa es que verdaderamente estos espacios para todas y todos nosotros son de muchísimo provecho. O sea, que ya conoces la política de prevención y atención a uniones tempranas y embarazo en adolescentes. Y pues definitivamente hay muchos aprendizajes que podemos adquirir de aquí, pero también han habido muchísimos aciertos. Ahí estábamos contando, a lo mejor le pasaba a muchas y muchos que están trabajando en la política, y ahí veíamos esos espacios donde habíamos coincidido. Pero para no extenderme mucho, yo sí quiero rescatar simplemente 3 cositas de las que había mencionado Natalia. Y es que estas políticas públicas no necesariamente crean el programa como tal, sino que lo fortalecen, y eso es súper importante. Debe haber un marco general para la implementación interinstitucional. Esos son elementos que CONANI junto con el Ministerio ha venido conversando y que vamos a profundizar un poquito más en eso. Y sobre todo, que el financiamiento no es de una sola institución. El financiamiento interinstitucional es demasiado importante para garantizar los resultados de esta política pública. Y definitivamente, para entrar de lleno a este gran panel, y no me voy a detener presentando a mis compañeras, porque bueno, ya la hemos conocido en lo que va de seminario, pero sí comentarles a ustedes por qué estamos acá. Y yo creo que este es un tema transversal, y es que este panel de alguna u otra forma entrelaza lo que nos está convocando: la prevención de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Porque si la experiencia nos dice algo, es que definitivamente República Dominicana es pionero en la conexión de ambos temas, pero además de eso es súper importante reconocer que la educación sexual reduce las uniones tempranas y la incidencia de los embarazos en adolescentes. Pero entonces aquí queremos ver estos avances, hablar de los desafíos y claro, las oportunidades que nos brinda la educación sexual integral desde el espacio formal dentro de las escuelas como en las comunidades. Y para iniciar yo sí quisiera comenzar pues con Laura, porque desde CONANI hay muchísimas experiencias importantes que estamos llevando, y ahí quería preguntarte, Laura, ¿cuáles son estos principales desafíos interinstitucionales que han enfrentado para incorporar la educación sexual integral pues como parte de esta estrategia de prevención? Sí, gracias, Ángel. Bueno, reiterarme y unirme a las felicitaciones de Natalia, agradecer, y nos permitió, como decía Ángel, creo que vernos en ese espejo de una experiencia que ya tiene ustedes con un sistema de medición que puede visibilizar muchos resultados. Y creo que me uno al decir no estamos fuera de lo que es el camino correcto, y creo que me he sentido con mucha satisfacción porque creo que, como tú mencionas, es el foco de tu pregunta, hemos tenido muchos desafíos, la ESI como país, no solamente en el marco de esta política, sino por largos años ha costado instalar la educación sexual integral y que se visibilice este tema con la importancia que realmente requiere, no solamente para la prevención de uniones tempranas y embarazos en adolescentes, sino para muchos temas de vulneración de derechos, de violencia, en los que se ven afectada la población de niñas y adolescentes. Entonces, por eso, aprovechar quizás
mencionar brevemente lo que ha servido para poder posicionar a la ESI como país, que nos ha permitido tener esa base, generar avances y entonces poder entrar quizás en los desafíos. Creo que una de las cosas importantes es que nosotros desde la concepción de la política, desde el diseño de la política, tuvimos claro dos cosas como país. Primero, que una determinante es la falta de educación sexual integral o la deficiente educación sexual integral que se trabaja con la población. Y era una de las cosas que como país eran determinantes que tenemos, que visibilizábamos. No teníamos ESI dentro de la escuela, ni tampoco en el contextos comunitarios de manera formal, simplemente iniciativas que se pudieran tener desde diferentes sectores. Y que como parte de los objetivos de la política se definió claramente dentro de la política estrategias y objetivos que estaban focalizados en la ESI. Una directriz que tiene nuestra política es que dice y llama a las entidades tanto de gobierno como entidades involucradas en la implementación a trabajar ESI con estándares internacionales, con el cumplimiento de esa visión como base científica, y entonces ahí ya tenemos el llamamiento desde la misma política que dice, bueno, no tenemos necesariamente una ley que, como el caso de Argentina, pero la política nos lo manda como política pública, a decir, hay que trabajar la ESI, y se puso como hito, como prioridad el hecho de este abordaje. En el marco del trabajo que ya se ha venido haciendo en torno a esta política, CONANI ha impulsado no solamente desde el contexto comunitario la integración de la ESI, empezando el trabajo con programas de sensibilización en educación sexual integral, habilidades para la vida, y son programas cortos, intervenciones muy focalizadas en la sensibilización, que a lo largo de estos primeros años de implementación ya ha alcanzado alrededor de 19,000 personas. Asimismo, tenemos un diseño de una estrategia de educación sexual integral focalizada para el contexto comunitario que logró, y viendo también la experiencia y de lo que hemos visto con diferentes temáticas a lo largo de este seminario, cumplió ciertamente con un proceso de hacer un diagnóstico inicial, de hacer el diseño cumpliendo con estándares internacionales de la ESI en contexto comunitario, hacer un proceso de pilotaje que concluimos el año pasado, y luego ya empezar a identificar estos aliados que nos van a permitir el proceso de expansión y una implementación más masiva. O sea, hemos focalizado lo que es desde el ámbito de CONANI impulsando la educación sexual en el contexto comunitario, considerando los desafíos que ya, bueno, Nilka también va a profundizar en eso, de lo que corresponde a la educación sexual integral dentro del contexto escolar. Y creo que condiciones favorables, y vimos que también en el plan ENIA dieron resultado, es que estamos teniendo apoyo y respaldo a nivel político. El Gabinete de Niñez y Adolescencia representa y ha definido en todos los espacios que trabajar la ESI es una prioridad, y tiene el respaldo de la presidenta honorífica, la primera dama, quien ha hecho una defensoría importante en cuanto a que necesitamos educación sexual integral, y la ha impulsado a través del gabinete. Nos vimos en condiciones más favorables desde el contexto comunitario, y creo que por eso esa implementación ha podido ir avanzando, no sin más también seguir impulsando desde el contexto escolar. También tenemos disposición de recursos, hay un presupuesto orientado a resultados que le ha permitido tener una inversión de un programa a 4 instituciones claves que incluyen la educación sexual integral. Hay una focalización territorial que está definida también en la misma política, y han sentado un poco las bases y han permitido realmente que hayamos iniciado ese recorrido a nivel de la educación sexual integral. Sin extenderme, algunos desafíos. La parte de las normas sociales y culturales de nuestro país son limitantes. Mitos y creencias erradas en cuanto a la educación sexual integral
que es promoción de la sexualidad, que incita a la iniciación sexual integral, cuando las evidencias, y también lo hemos visto en este seminario, demuestra que es todo lo contrario. La ESI lo que hace es que retrasa la iniciación sexual integral, da conocimiento sobre el autocuidado a las niñas y adolescentes que ya tienen ese empoderamiento para esa toma de decisiones informadas. Y creo que uno de los desafíos también que tenemos por delante es poder focalizar y trabajar estrategias de comunicación que sean más efectivas de cuanto a esa importancia de la ESI. Seguir fortaleciendo la coordinación territorial, se ha hecho mucho avance en esto, tenemos espacios territoriales coordinados, pero esa coordinación desde el ámbito de dónde estamos las entidades que estamos trabajando ESI, tanto desde gobierno como desde el ámbito social, tenemos que seguir articulando esto. Tenemos muchos mapeos de todos los actores locales, hemos estado impulsando esa parte de conocernos, saber qué estamos haciendo cada quien, y nos falta seguirnos articulando en territorio. La estandarización mínima de enfoques de la ESI va a ser importante para garantizar la calidad de la intervención, porque tenemos programas como el que está diseñando el Ministerio, como el que ha diseñado CONANI, que cumplen con ciertos estándares, pero hay otras intervenciones que tenemos que curar con eso. Hacer esa identificación de nuevas fuentes de financiamiento, aunque hay un financiamiento desde gobierno con este presupuesto orientado a resultados, esas alianzas público-privadas, esos financiamientos alternativos que hoy vamos a verlo, creo que también es un desafío. Y creo que uno de los principales también es el proceso de seguimiento y monitoreo. La República Dominicana, yo diría que es una de sus carencias principales, la información, el seguimiento, pero hemos avanzado considerablemente y creo que una de las cosas que tenemos que seguir fortaleciendo, y todo lo que hemos visto en este seminario también nos va a permitir seguir haciendo esto, así como el propiciar el acercamiento de los servicios de salud a las personas adolescentes desde los diferentes ámbitos de los programas, que la ESI garantice esa interconexión con los servicios de salud, que lo vimos en la intervención del día de ayer, y nos permita entonces asegurar ese abordaje integral. O sea que, gracias. Excelente, definitivamente una experiencia súper enriquecedora. Y vamos de una vez con Nilka, del MINERT. Y ahí sí quisiéramos saber, Nilka, desde el Ministerio, ¿cómo se ha avanzado con esta formación docente y la integración de contenidos de ESI en la práctica escolar? A mí me gustaría saber estos aprendizajes que ustedes han ido construyendo, porque es algo relativamente nuevo para ustedes. Bueno, como bien decía Laura, ¿verdad? La política le ha puesto, yo creo que al Ministerio de Educación, un pie de amigo para el tema de impulsar el tema de la educación sexual integral, que desde hace muchos años el Ministerio ha estado haciendo esfuerzo para integrarla de diferentes formas, de manera formal, a través de programas, y ahora con esta estrategia ha hecho un gran avance. Por ejemplo, desde que en el 2021 salió la política, el Ministerio en el 2022 se abocó a hacer unos lineamientos que enmarcara el proceso que iba a llevar de cara a la educación sexual. También en ese sentido vinieron después de los lineamientos el diseño de los materiales, el diseño de las capacitaciones, y hemos estado, por ejemplo, en el 2024 se hizo un gran esfuerzo que comenzó en el 2023, pero que se concretizó más en el 2024, de fortalecer y de capacitar docentes, tanto del nivel primario, el nivel secundario, como del nivel inicial. El Ministerio de Educación ha definido que la educación sexual en el nivel inicial y en el primer ciclo del nivel primario se llama educación socioemocional, y a partir del segundo ciclo de primaria hasta la finalización de secundaria, educación sexual integral en valores. A la fecha hemos capacitado desde técnicos, directores de centros educativos, coordinadores pedagógicos y orientadores, docentes, y
hemos capacitado 13.673 personas del sistema para la educación sexual. Entonces, además del proceso de la educación sexual desde el 2020, el Ministerio de Educación también ha venido desarrollando con el UNICEF un programa de prevención de uniones tempranas, en los cuales también ha estado capacitando en 15, actualmente llevamos 15 de las 18 regionales que tiene el ministerio, 98 distritos de los 122, y ahí se han capacitado 361 técnicos, 2.914 orientadores y 5.720 personas de los equipos de gestión. Esos son directores, coordinadores pedagógicos, docentes, y con los niños y las niñas se han alcanzado 330.780 niños y niñas en ese programa del nivel secundario, porque ese programa es solamente en el nivel secundario. Nosotros en todo este proceso, ¿verdad?, hemos hecho capacitaciones diferenciadas de acuerdo a los roles. Para los técnicos, un tipo de capacitación que va más orientada hacia el acompañamiento y hacia el monitoreo. Para los directores, esa comprensión y esa dirección que se debe de llevar a lo interno del centro. Para los coordinadores pedagógicos y los orientadores, que son quien tiene el gran peso de coordinar a lo interno del centro la estrategia, todos esos aspectos de coordinación, y los docentes propiamente los contenidos de la estrategia pedagógica que se van a manejar con los y las estudiantes. Este es un proceso que ha tenido también aspectos positivos, porque hemos visto, por ejemplo, la percepción de la educación sexual, cómo cambia en el proceso formativo, cómo llegan a veces reacios y al final dicen, ah, bueno, pero no es como yo pensaba, es positivo. Y algo muy importante que está pasando en este momento es que se ve necesaria la educación sexual. Se ve que hay muchas problemáticas que abordar y que necesitamos de la educación sexual para que nos apoye. El otro tema que hemos visto es que esta estrategia ha estado elaborada en conjunto, no solamente desde la Dirección de Orientación y Psicología, que tiene la coordinación, sino que participa currículum, que participan los niveles, la dirección de género, participación comunitaria, que ha sido una acción de diferentes áreas del ministerio en la integración para la formulación, en la ejecución y en el seguimiento. La misma también, otro aspecto positivo es que en las capacitaciones salen muchos casos de los que se presentan en los centros educativos y poder analizar la vivencia de las situaciones que tienen y poder diseñar cómo pueden ser los procesos y también ahí enmarcar las responsabilidades desde los marcos legales que tenemos en el país para poder darles resolución. Yo creo que el proceso de la educación sexual integral está siendo un proceso que fortalece la visión de derechos humanos al interno del ministerio y también de los marcos que tenemos en el país para darle solución. Nuestro gran desafío es el monitoreo, aunque tenemos un sistema de monitoreo que ha estado diseñado desde el inicio, porque estos primeros 2 años de implementación nosotros queremos llevar una investigación que nos hable de los resultados, y eso ha llevado también el que se tenga que diseñar con rigurosidad un proceso de monitoreo. Estamos trabajando para que se le dé el seguimiento oportuno para tener la información correcta y ver cuáles aspectos de los diseñados no están dando resultados. Súper, muchísimas gracias. Definitivamente este ha sido un aprendizaje no solamente para el ministerio, sino para el país. Y hablando de estos, ¿no?, las personas que al final se benefician de este proceso, naturalmente no podíamos dejar pasar el espacio sin integrar esta perspectiva de las juventudes, que al final
son el sujeto de derecho receptor de este tipo de procedimientos, de este tipo de procesos formativos. Entonces, Dinora, ella es parte del panel consultivo de jóvenes del Fondo de Población de la ONU, y ahí sí me encantaría saber, Dinora, ¿qué impacto ha tenido la ESI o la falta de ESI en ti o en tus pares? Y sobre todo, ¿qué tipo de enfoque educativo tú consideras más pertinente para la adolescencia? Porque definitivamente es importante que estos elementos pedagógicos se construyan alrededor del sujeto de derecho. Entonces, a ver, cuéntanos. Bueno, definitivamente en mi vida la educación sexual integral ha sido un antes y un después. Yo pasé de tener una educación sexual integral basada en niños de 8 o 9 años a graduarme del colegio y luego encontrarme con una realidad muy distinta en la universidad. En la universidad me involucré en proyectos de juventud y así pude entrar al panel consultivo de jóvenes. Y fue en el panel consultivo de jóvenes que yo aprendí directamente sobre los conceptos correctos de educación sexual integral. Luego, cuando entré al panel, me involucré en voluntariados. Por ejemplo, en el voluntariado Tú no tapas eso, y ahí aprendí los conceptos adecuados para poder explicárselos a un joven. Y definitivamente entendí que a veces en algunos conceptos, se podría decir, en algunos contextos, se nos minimiza en los conceptos de, por ejemplo, cuando estamos en las escuelas, dependiendo de la educación a las que estemos. Por ejemplo, en el caso mío, yo estaba en una educación que era católica, por lo tanto, nos minimizaban en cuanto a este término, no nos hablaban directamente porque entendían que eso podía conllevar un embarazo a temprana edad. ¿Qué pasa? La realidad es que no solamente se trata de embarazos, muchas veces son otras cosas que pueden acontecer cuando no tenemos una educación sexual integral. Dígase, podrían acontecer problemas en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, que no es que nuestra vida cambia con las enfermedades de transmisión sexual, pero muchas veces cuando no tenemos un conocimiento sobre esto, entendemos que nuestra vida para. También cuando tenemos un embarazo a temprana edad, muchas veces entendemos que se nos va a aislar. Y con el proyecto Tú no tapas eso, yo me di cuenta de que los jóvenes en la actualidad tienen una oportunidad que yo en ese momento tal vez no tuve, de tener esos conceptos adecuados. Y también estoy viendo que se nos está dando un apoyo mucho más grande. ¿Por qué? Porque se está involucrando el Ministerio de Educación, se está involucrando el Ministerio de la Mujer y se está involucrando la SUNAM, pero sobre todo se está involucrando proyectos como el UNFA, que fue el creador de este proyecto Tú no tapas eso, para aprender sobre los conceptos correctos. La realidad es que no todo es malo, porque sí, con anterioridad yo no sabía los conceptos, pero los jóvenes de ahora sí tienen la oportunidad de saber los conceptos correctos de educación sexual integral. Y también entiendo que por medio de esto, básicamente todavía los jóvenes somos muy visionarios y sí, la realidad es que nos están apoyando, pero queremos que nos sigan apoyando, queremos que se sigan involucrando las instituciones y seguir aprendiendo estos conceptos de la manera correcta. Muchas gracias. Gracias a ti, Dinora, definitivamente un aplauso, sí. Ahí, ya para cerrar y dar paso a cualquier pregunta que ustedes tengan con el acompañamiento del maestro de ceremonia, solamente quiero rescatar algunas cositas y sé que tal vez nos pasamos un poquito del tiempo, pero no quiero dejar pasar estas últimas reflexiones. Lo primero es que cuesta que se reconozca la importancia de la educación sexual integral y es ahí donde es determinante el rol de cada una de las personas que estamos sentadas acá. La educación sexual en el país no es una ley, pero es vinculante a través de la PPA. Y si nos ponemos también a escarbar, tenemos ahí la Estrategia Nacional de Desarrollo, que por ejemplo establece un marco legal para la construcción de la educación sexual integral. La cooperación ha tenido un rol importante para la prevención de uniones tempranas, así como comentaba Nilka. Definitivamente es el país de todas y todos tenemos que construirlo en conjunto. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que comentaba Nilka es que tan solo faltó conocer para abandonar el rol de detractor.
en el caso de las y los docentes. A lo mejor solo faltaba conocer qué era la educación sexual integral, y ahí pudimos profundizar y abandonar esos prejuicios que muchas veces la acompañan para fortalecer la visión de derechos humanos. Y por último, y eso es algo que tenemos que tener presente todas las instituciones que estamos aquí sentadas, es que estas políticas públicas, estos programas, deben construirse alrededor del adolescente y el joven. No podemos sentarnos en nuestros espacios a construir, debemos salir, debemos consultar, debemos crear espacios que permitan escuchar a la población para poder construir alrededor de eso. Y sé que lo estamos haciendo. Así que definitivamente un panel sin desperdicio. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir estas ideas. Muchísimas gracias.